Paz de Cristo a todos nuestros estudiantes del Colegio Bíblico Apostólico Internacional. Estamos compartiendo con ustedes nuestras clases a través de este medio, esperando que sea de bendición para todos aquellos de nuestros hermanos y hermanas que están interesados en la preparación por medio de este proyecto que se nos ha solicitado colaborar. Así que estaremos aquí compartiendo en primer lugar nuestra clase de administración de la iglesia. Nuestra clase estará dividida en 4 secciones, cada una de 1 hora de duración, y usted podrá entonces aprovechar la oportunidad. En primer lugar, estaremos hablando de la introducción a los principios básicos de la planificación. Debo mencionarles que estaremos haciendo mención de 2 casos bíblicos. Uno es el libro de Nehemías y el otro el momento en el cual Moisés recibe ese consejo de su suegro Jetro en una condición de trabajo realmente muy difícil. Y de estas 2 referencias de la Biblia nos dan algunos elementos interesantes que se incluyen dentro de la administración y dentro de la planeación del trabajo, buscando que este sea lo más efectivo posible bajo un ordenamiento, bajo estos principios o elementos esenciales. Esta primera sección, desde luego, es una introducción muy general y vemos entonces en este caso los pasos en un proyecto, ¿verdad? Los pasos en un proyecto serían: uno, indiscutible para todo cristiano, la oración. Todo proyecto debemos ponerlo en manos de Dios, buscando que Dios sea para nosotros el apoyo más importante. Y la oración no debe ser simplemente al principio de un proyecto, debe ser una práctica continua dentro del desarrollo de todo proyecto, buscando siempre en el Señor la sabiduría, la prudencia, la iluminación, la guianza para llevar a cabo el proyecto de una manera exitosa. Por otro lado, número 2, tenga un plan específico a largo plazo, con una agenda. Dice, el plan de Nehemías era reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén en un tiempo prometido al rey, según la cita que usted encuentra ahí, capítulo 2, versos 5 y 6. Un plan específico que indique o que contenga los elementos que vamos a ir planteándoles a través de la lección. 3, tenga planes específicos a corto plazo para terminar el proyecto. Nehemías solicitó y recibió permisos y materiales. Así que no confundir esto último, el 3 con el 2. El proyecto general debe ser un proyecto a largo plazo y ese proyecto debe dividirse en secciones a corto plazo, porque nos ayudaría a ir haciendo los ajustes que se necesitan y también ir evaluando qué tanto vamos avanzando en los propósitos para alcanzar las metas. Porque si dejamos la evaluación hasta el final del proyecto, habrá terminado el tiempo y quizá nunca nos dimos cuenta cuáles eran las fallas o los ajustes que teníamos que hacer. Número 4, usted tiene que involucrarse personalmente. La administración no se puede hacer de manera indirecta. Usted necesita conocer con toda exactitud el ambiente en que se está viviendo, el ambiente del proyecto, inspeccionar cuáles son los retos, cuál es la situación que se está mirando, para saber de qué manera podemos responder a al momento que nos toca a cada uno de nosotros en las áreas donde estamos. Eso es lo que va a movernos a un plan de trabajo, la situación que se está dando y cómo lograr el cambio que buscamos o las metas que buscamos. Además, número 5 dice que sea un líder, comunique el plan, involucre a gente comprometida, que esté entusiasmada, que esté motivado. Y claro, esa será una parte importante en su liderazgo. Las personas tienen que saber el por qué,
tenemos que realizar este proyecto. Nehemías le dijo a la gente la razón para construir y les dijo que contaban con la bendición de Dios y con el apoyo del rey. Número 6. Se debe organizar dividiendo el proyecto para asignar responsabilidades a cualquiera de las personas que están involucradas. Se debe dividir esta tarea en áreas más pequeñas para que así se puedan supervisar con más facilidad y desde luego la supervisión incluye evaluar los logros alcanzados o qué es lo que tenemos que modificar en el proceso de alcanzar nuestras metas. Considere usted muy bien cada uno de estos elementos que estamos mostrándole, que dije son principios generales. Más adelante estaremos hablando un poco con más detalles de cada uno de ellos. Esto es muy importante, ¿sí? Delegue responsabilidad. No se puede invitar a las personas, hermanas, hermanos, a involucrarse en un proyecto de trabajo si no se les responsabiliza de cuál es la participación que cada uno debe realizar, en qué área del proyecto se deben involucrar. Todo eso debe estar bien claro y sentir usted, desde luego, la libertad de delegar responsabilidad. Número 8. Venza los obstáculos con oración y planes de contingencia. Tenemos que estar muy bien enterados de que en el proceso puede haber obstáculos y tiene que haber una prevención anticipada para cómo enfrentarlos y cómo salir adelante de tal manera que no nos frene el proyecto. Hay que saber eso, va a haber obstáculos. En el 9, antes de terminar el proyecto, debe organizar la operación del mismo. La organización para llevar a cabo el proyecto debe planearse mucho antes de terminarlo, desde luego. Organizarlo es poner cada pieza en su lugar, darnos cuenta que todos están enterados qué es lo que estamos buscando. En el 10 dice, celebre, sea dedicado y agradecido. Llegar a la meta que se propusieron. Es muy importante motivar a todos los participantes, celebrarlo, porque esto será una acción muy importante apuntando hacia otro proyecto que vendrá más adelante. Y la gente estará entonces entusiasmada y con la claridad de que se alcanzaron los objetivos que se planearon. Esto es muy importante como parte de la motivación a todos los que estén involucrados en nuestro proyecto. Esto debe ser realmente una celebración y dije, sin dejar de mencionar que no es todo el trabajo, sino que es solo una parte de lo que estamos intentando lograr como pueblo de Dios en nuestra tarea administrativa y con nuestros planes de trabajo. Un plan puede llegar a su conclusión, terminarse, pero vendrán nuevos retos y vendrán otras oportunidades para reorganizarnos una vez más. Así que mucho cuidado con esto. En nuestro capítulo 1 de nuestro manual vemos ya con un poco más detalles la introducción a los principios básicos de planificación. Mucho cuidado con esto. Son principios que no podemos eliminar. Por esa razón le llamamos principios básicos. Usted no puede eliminar ninguno de estos principios para que su proyecto esté sometido a una correcta administración en todos los sentidos. La administración es cuidar cada recurso. Así que los principios básicos de planificación parten de esta declaración. Cuando el proceso de administración comienza con una planificación apropiada, se obtendrán resultados óptimos. Así que no solo se requiere un plan, sino también un proceso administrativo. La administración tiene que ver con cuidar todos los elementos y que todos los recursos se utilicen de manera adecuada, como lo iremos mencionando en nuestra clase. Para empezar, todo principio debe tener una declaración de la misión, que es la que nos da dirección general hacia dónde nos vamos a dirigir como iglesia. Es nuestra guía principal. Tiene que apuntar hacia una meta, tiene que apuntar hacia un objetivo
y debe haber una declaración escrita. Haga una declaración entonces breve, concisa, que no sea tan extensa, pero que sí contenga los elementos fundamentales de lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar. Y esto sea informado a todos los participantes y sobre todo, no olvidemos, una parte también muy importante que se debe entender es qué es la iglesia, para qué existe y qué es lo que como iglesia deseamos lograr. Esta declaración de la misión es muy importante. De aquí parte prácticamente todo. ¿Ok? Una declaración de misión es una declaración de lo que queremos lograr, hacia dónde nos debemos dirigir y cuál es nuestra misión como iglesia. Así que esa declaración debe estar bien clara para todos y cada uno de los participantes. Esperemos que vayamos avanzando entonces en estos procesos de la administración y de la planeación del trabajo, que sea de ayuda para usted en el área donde se encuentra. A pastores y líderes debe quedarle muy claro todo esto que estamos mostrándole en nuestra lección de hoy. Haga una declaración breve, clara, que informe a todos los que la lean, porque la iglesia existe y, y existe para cumplir propósitos del Señor. Mucho cuidado con eso. En este caso, le recomendaría entonces que pusiera mucho cuidado a cada una de estas declaraciones y de estos procesos en la administración. No omita ninguno de ellos. Es por eso que usted podrá estar repitiendo las veces que necesite toda esta información para que pueda usted ejercitarse cada vez mejor en la relación de esto. Además de esa declaración de misión, usted debe tener metas. Las metas también deben declararse, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que deseamos, ¿sí? Cada una de las metas debe tener una visión correcta. Las metas mueven a las personas a actuar y establecen el esquema o la forma, los elementos para llevar a cabo acciones específicas y objetivos también mensurables. Es decir, las metas son las que le van a dar entonces dirección, le van a dar también las acciones a seguir, hacia dónde nos vamos a encaminar, qué es lo que queremos lograr. Las metas también nos proveen de dirección específica para las áreas de trabajo de la iglesia que veremos más adelante. Las metas deben ser alcanzables de acuerdo a nuestros recursos y siempre respondiendo al entorno en que nos movemos para cumplir la misión como iglesia. Así que las metas son importantísimas. Usted debe saber a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere alcanzar. Eso debe estar muy bien definido. De lo contrario, todo proyecto se pierde en el tiempo y en el espacio. Las metas, entonces, son parte fundamental. No avancemos sin saber a dónde queremos llegar. Avancemos con una visión clara de a dónde vamos, qué es lo que queremos, evaluando y valorando cada paso que se dé para ir llegando a estas metas que nos hemos propuesto en nuestro proyecto de trabajo. Así que con todo cuidado vaya analizando usted cada uno de estos conceptos que estamos compartiendo con usted. En esta hora, yo le invito a que continuando con esta clase, veamos lo siguiente. Planes de trabajo. Los planes de trabajo deben tener objetivos específicos, ¿sí? Para asegurarse de que las metas se alcancen de manera sistemática y a tiempo, deben ser detalladas en planes de trabajo. Cuando decimos de manera sistemática, se refiere a que tenemos que entender que el proyecto tiene pasos que tienen que seguirse en el orden que se planearon. A eso se refiere de manera sistemática, es decir, bajo un sistema. Todos entender, este es lo primero que vamos a alcanzar, aquí sigue esto y luego sigue esto, y eso sistemáticamente. Y entonces esas metas deben estar debidamente detalladas en el plan de trabajo. Los objetivos son importantísimos. Los objetivos tienen que ver con las metas que queremos alcanzar, desde luego, y por eso es que se requiere
que todos estos sean suficientemente claros y entendibles para todos. Y que ah, estas metas se alcancen de manera gradual. Será la clave de que vamos avanzando y que vamos entonces encaminados hacia nuestro objetivo general. Así que mucho cuidado. Todo esto es importante que no lo olvide. Cada uno de estos procesos alcanzables tiene que irnos marcando el rumbo que llevamos, qué tanto hemos avanzado y además pudieran servirnos para hacer los ajustes necesarios. Si una de las ideas o las metas o los procedimientos planeados vemos que no, no nos permiten avanzar en nuestros objetivos, tenemos que buscar ajustes. Y no se le olvide que siempre habrá obstáculos posibles y debemos estar preparados para enfrentar los diferentes obstáculos que pudieran surgir para poder reajustar nuestro proceso sistemático, ¿sí? Para asegurar nuestras metas. Que nada nos detenga. Todo con una mente muy abierta, muy consciente de los retos y de lo que podemos encontrar. Así que esto debe tener mucho cuidado en cuidarse siempre. Entonces, los planes de trabajo contienen lo siguiente que necesitamos nosotros tener muy en mente. Tenemos que identificar la declaración de la misión que ya mencionamos anteriormente. Tenemos que identificar esa declaración de la misión para la cual el plan de trabajo se está escribiendo. ¿Ok? Ya tenemos, dije, una declaración. Número 2, cite las metas que se deben lograr con el plan de trabajo. Cite las metas. Todas estas partes deben ser debidamente ubicadas dentro de su proyecto. No confundir las metas con las áreas indicadas. Las metas, acuérdense, es a lo que queremos llegar o lo que queremos lograr. Las áreas indicadas para desarrollar e implementar el programa de trabajo es que posiblemente alguien va a dirigir una parte del trabajo diferente. Podríamos decir, alguien va a hacer visitación, alguien va a llevar el control, alguien va a proveer recursos. Hay diferentes áreas que deben cuidarse. Hay que identificar las áreas indicadas para desarrollar entonces e implementar el plan de trabajo, ¿sí? Y 4, para alcanzar la meta, divida las tareas grandes en tareas más pequeñas, acciones más manejables y específicas, con objetivos mensurables. ¿Ok? Si ya recuerda usted, mencionábamos, hay un plan general a largo plazo, pero ese plan debe tener etapas a corto plazo que nos permitan ir evaluando el avance. A eso se refiere que para alcanzar la meta general tiene que tener tareas pequeñas que nos permitan entonces ir cuidando y vigilando el proceso. Mucho cuidado con eso. Es como el ejemplo que por lo menos yo pongo. Usted va a cruzar un pequeño río o arroyo y para cruzarlo a la otra orilla hay varias piedras. Cada piedrita representaría una etapa a plazo corto para llegar a la orilla. Luego, 5, asigna responsabilidades para alcanzar los objetivos. Si estamos hablando de que habrá áreas de trabajo, hay quienes van a tener que dirigirlas y deben de sentir la seguridad de que se les ha asignado una responsabilidad. Usted no puede poner a alguien a liderar una área de trabajo si no le da responsabilidades. ¿Ok? Importantísimo 6 y 7. Se tiene que establecer una fecha límite. Si usted no establece una fecha límite, esto podrá irse toda la vida y nunca llegar a la meta. Además, todo proyecto de trabajo tiene que manejarse con mucho cuidado porque requerirá también de cuestiones financieras. Mucho cuidado con eso. Entremos ahora a nuestro capítulo número 2. Citando a Pablo cuando él dice, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ok? Este es el capítulo 2. La primera sección, desde luego, tiene mucho que ver, mis hermanos y hermanas,
tiene que ver con la cuestión organizacional. Ahora veremos el elemento humano, que es muy importante y qué es lo que se requiere de cada uno de los participantes en este proyecto. Vamos a verlo también con mucho detenimiento, vamos a verlo con mucho cuidado y sería entonces lo siguiente de nuestro capítulo 2, que hablaríamos entonces la administración de la iglesia. Vamos a ver. Dice, la principal preocupación administrativa debe ser que los recursos vitales disponibles en la iglesia se aprovechen al máximo, ¿sí? Para alcanzar los objetivos. Aquí es bueno recordar que los recursos vitales no solo se refiere a los recursos materiales o económicos, se refiere también al recurso humano. Y cada uno debe aprovechar al máximo su participación con muchísimo cuidado, dirigir el tiempo, aprovechar los recursos materiales, económicos, debe manejarse administrativamente con sumo cuidado para que podamos sacarle el mayor provecho. Que no se desperdicie ni el recurso humano, ni el recurso intelectual, ni el recurso económico, ni el recurso material. Que a todos estos recursos les saquemos el mejor provecho para que nos ayuden a alcanzar los objetivos. Para esto, consideremos entonces lo siguiente. Dice que los elementos de la administración eficaz de la iglesia, en la cual los objetivos se alcanzan a través de un buen uso de los recursos, son los siguientes. Planificación. Analizar con tiempo lo que debe hacerse, cómo hacerlo y los recursos que se necesitan. ¿Ok? Es decir, ya estamos dándole una forma más clara a nuestro proyecto de plan de trabajo, y el plan tiene que estar desde un principio bien claro, ¿ok? Dije, analizando con tiempo lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y los recursos que se necesitan. Luego, todos estos recursos hay que organizarlos. Organización y personal, dice. Dividir y asignar el trabajo de la organización para los objetivos. Y ya tenemos todo esto. Esto queremos hacer, ¿sí? Esto lo vamos a hacer de esta manera y estos recursos son los que tenemos para lograrlo. Así que ahora diga cada quien cuál va a ser su responsabilidad o su área de trabajo. Ahora, se requiere dirigir. En la dirección se busca animar a las personas, permitir que la gente tome pasos eficaces para lograr tareas esenciales. Siempre hay que poner el ejemplo. Animar y permitir que la gente se pueda desenvolver. No pongamos lazos que limiten la acción de las personas involucradas en el proyecto. Debe asesorar y reportar. ¿De qué se trata esto? Tenemos que medir el avance hacia los objetivos, analizar resultados y tomar los pasos apropiados. Ya lo he venido mencionando. Si no evaluamos dentro del proceso del proyecto, si lo dejamos solo para el último, habrá terminado el tiempo y nos quedaremos solo con frustraciones, con errores no corregidos y entonces con metas no alcanzadas. Así que tome muy en cuenta esto, que tenemos que avanzar hacia los objetivos, pero analizando resultados y tomando las decisiones o los pasos apropiados en aquellas situaciones, como decíamos, los obstáculos que se pueden presentar o en qué se está fallando alguna de las áreas, asesorar y reportar esto para que se vea la manera de cómo mejorar y cómo corregir lo que pudiera significar un estorbo para alcanzar las metas. Mucho cuidado con estos elementos que debemos considerar que son parte directa de la administración. Espero que vayamos entonces aclarando cada uno de estos puntos y que tratamos de que sea lo más entendible para todos los estudiantes. Estamos hablando entonces de considerar estos elementos. La administración de la iglesia es un ministerio que equipa. Mucho cuidado, por favor. Dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, en la administración debemos entender fácilmente que también es una oportunidad para equipar
a las personas que se involucran. Quizá, quizá tendremos personas, hermanos o hermanas, que nunca han desarrollado algún ministerio o trabajo. Entonces, darles la oportunidad que sean parte de la administración de su proyecto va a ser una magnífica herramienta de discipulado para que cada uno de los involucrados crezca en el ejercicio de sus capacidades o de sus ministerios dentro del trabajo planeado. Así que también la administración de la iglesia es un ministerio para equipar, para discipular, si quiere más fácil usted entenderlo. Equipar es dar herramientas y discipular es precisamente eso. Enseñar dando herramientas para avanzar en el desarrollo personal de cada uno de los involucrados. Y esto es algo que debemos entender entonces, que las diferencias de funciones o de ministerios no deben ser un problema, sino que deben ser un elemento de unidad, de colaboración y de interdependencia entre todos los participantes y entre toda la congregación. Esto es muy necesario tomarlo muy en cuenta. Cada uno tiene algo que desarrollar en favor de los demás y todos de esa manera dependemos unos de otros. Lo que usted no sabe hacer, lo hará el otro. Y lo que el otro no sabe, usted lo hará. Y todo en unidad avanzaremos cada quien ejerciendo su propio ministerio. Así que considéralo esto. Nunca permita que las diferencias nos destruyan, sino que nos haga depender unos de otros en una unidad perfecta en el Señor y sobre todo considerando que estamos haciendo la obra de nuestro Dios. Así que sigamos adelante entonces, entendiendo que es una muy buena oportunidad, no solo de trabajo, sino también para que otros crezcan, se desarrollen. Aún aquellos que nunca han realizado algún trabajo o un ministerio de la iglesia, esta va a ser una muy especial oportunidad para que se equipe, se crezca y se sea más eficiente en su tarea dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Así que ánimo, todos. Nadie se sienta menos porque usted no sabe hacer lo que hace el otro. Usted tiene un trabajo muy valioso que le hace falta a los demás. Cada uno tiene una función muy importante dentro de este proyecto. Así que ánimo y adelante con nuestra lección que hoy estamos presentándoles. El ministerio de la administración es el liderazgo que equipa a la iglesia. Dice, la iglesia ha de ser quien debe ser y hacer su trabajo. Así que es la guianza, el ministerio de administración es la guianza provista por sus líderes para que use sus recursos espirituales, humanos, físicos, financieros, para alcanzar sus objetivos y cumplir su propósito divino. Así que debemos considerar, pues, este concepto. El ministerio de la administración es el liderazgo que equipa la iglesia. Así que el trabajo administrativo también debe verse como un ministerio. Entendiendo, si usted quiere, la palabra ministerio en el sentido de una forma de servir. Es lo que significaría el ministerio. Poner al servicio de un proyecto y de la iglesia misma sus capacidades, sus recursos diferentes para que logremos ser parte de los objetivos y poder cumplir entonces finalmente el propósito de Dios. Así que no miremos la administración como algo fuera de nuestro círculo espiritual y cristiano, sino como un ministerio que va a ayudar a muchos a desarrollarse en su vida personal, en su vida cristiana, en su vida familiar inclusive, y en su relación en el trabajo hacia los demás y en favor siempre de los propósitos de Dios. Mucho cuidado con esto entonces, considerémoslo desde ese punto de vista y que tomemos en cuenta entonces que fuimos llamados a cumplir una tarea. Así que le aclararíamos aquí. Dice, una manera de darse una idea es identificando algunos de los grupos que comúnmente se encuentran en el área activa de la administración de la iglesia. Para entender el párrafo anterior, entonces se dice darse cuenta y además darse una idea que hay grupos de trabajo, hay tareas diferentes y entonces ahí está esa diversidad
para lograr los objetivos en la iglesia. Son áreas activas que cada uno desempeñará de acuerdo a la idea que Pablo nos presenta del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unos enseñan, otros aconsejan, otros administran, etcétera, etcétera. Dice que estos grupos representan algunas de las formas de organización en las cuales las funciones de la administración se llevan a cabo. Por eso estoy aclarando y enfatizando los grupos diferentes, con diferentes tareas, con diferentes capacidades, no deben significar un problema, sino que realmente son la oportunidad para aprender a la convivencia como cuerpo de Cristo. Dice Pablo, el pie no le puede decir a la mano no te necesito, o la mano no le puede decir al pie no te necesito. Cada uno requiere de una función distinta y un apoyo mutuo. Si fuera el cuerpo solo mano, ¿dónde quedaría el pie? Entonces todos son necesarios. Y vemos entonces ahora, ¿cuáles son esos grupos? Dice, el personal de la iglesia trabaja a través de otros. Hay quienes aparentemente, y tenemos que ir eliminando prejuicios, hay quienes aparentemente no hacen nada, pero alguien tiene que ser líder. Así que el líder tiene la capacidad de organizar, de planear y de saber dar instrucciones y saber motivar para que otros hagan el trabajo que les corresponda. A eso se refiere. El personal de la iglesia trabaja a través de otros. Se define como los individuos que hacen su trabajo por medio de otras personas que no están bajo su supervisión, pero que a la vez se tiene que reportar con ellos. Son los que dirigen las áreas administrativas. En segundo lugar, los líderes de la iglesia realizan tareas administrativas especializadas. Como venimos diciendo, no todos tienen la misma función, no todos tienen la misma tarea que desempeñar. Cada uno debe desarrollarse en el área que le corresponde. Así que el liderazgo tiene una tarea muy especial y muy importante. Nada más, no olvidemos por favor nunca, no nos enfermemos con esto. Todos para el Señor somos importantes, todos somos necesarios. Dice que estos son individuos designados para realizar trabajos administrativos especializados para los miembros de la iglesia. Es decir, sin ese personal de la iglesia que trabaja a través de otros, sin esos líderes de la iglesia, ninguna tarea sería posible, porque no se puede avanzar sin tener guías o cabezas representativas de las áreas y los que fungen precisamente por llamado de Dios en esa capacidad. Así que los líderes usualmente cubren posiciones que solamente se requiere una persona. Si hablamos, por ejemplo, un tesorero, no necesitamos muchos tesoreros, o un secretario o una secretaria, no se requiere 10 o 20 secretarias. Son trabajos que se realizan de manera personal y que no requieren entonces de más gente. Ya cuando se trata de tareas en equipo, ahí entonces seguiremos considerando también estos elementos. Estos son los grupos entonces a los que nos referíamos y que deben tener una clara identificación de sus funciones dentro del proyecto administrativo y de trabajo. Además, añadiremos a esto que los programas básicos de la iglesia tienen requisitos administrativos. ¿Ok? El objetivo principal de estos grupos es empujar a la iglesia para cumplir sus propósitos y sus metas. ¿Ok? La palabra griega que se usa para administrador es el oikonomos. Es la persona como un servidor, uno que dirige, ¿no?, la casa y los recursos. Entonces, los trabajos administrativos tienen una función muy importante y tienen la tarea de impulsar, de buscar la forma de que se vayan logrando las metas. Ahora, aparte de este caso, ¿sí?, los comités de la iglesia proveen servicios administrativos. Todas las iglesias hacen parte de su trabajo por medio de comités. El trabajo hecho por los comités es siempre también administrativo. Debe haber un comité de recursos, un comité administrativo, un comité, etcétera, etcétera, de visitación, un comité de organización, un comité de campaña. Entonces, estos también desarrollan alguna tarea, hermanos, que debemos tomar como muy importante. Y luego llegamos a los miembros de la iglesia, que son la iglesia.
Dice, los miembros de la iglesia son el cuerpo completo de personas que han sido oficialmente aceptados como parte de la membresía de la iglesia, con todos los derechos, privilegios, responsabilidades y relaciones correspondientes. Por eso menciono, nadie se sienta menos. Estamos hablando de grupos diferentes, de tareas diferentes, y que no indica esto que alguien sea más espiritual o o más cristiano. Simplemente recuerde, estamos hablando de funciones diferentes, pero todos, cada uno de los involucrados, somos miembros del cuerpo de Cristo, con todos los derechos, los privilegios, responsabilidades y relaciones correspondientes. Todos formamos parte de un equipo, aunque la diferencia se vea en nuestras acciones o tareas que tenemos que desempeñar. Que no nos afecte, por favor. Si hay algo que destruye un proyecto, es la desunión. Son los conflictos de pensar que por qué tú haces esto y yo no, o por qué yo esto y tú haces menos. Todo trabajo en la obra de Dios, cualquier trabajo es muy importante. Así que todos somos importantes, necesarios para la obra de Dios. Tome en cuenta esto ahora. Las áreas funcionales que forman la rama de la administración de la iglesia son estos. Hay propósitos, pero también debe haber objetivos. Un propósito sin objetivos no sirve para nada. Debe haber planificación, pero también organización. Si planificamos que queremos lograr ciertas metas, pero no nos organizamos, tampoco funciona. Hay recursos humanos, pero también hay recursos físicos. No debemos ignorar eso. Si contamos solo con el recurso humano, pero no los físicos, tampoco nos ayudará mucho en nuestro trabajo administrativo. Y hay recursos financieros de los cuales tienen que manejarse bajo un control. El uso del dinero es muy delicado y tiene que cuidarse muchísimo su administración, su utilización para sacarle el mejor provecho a estos recursos. Estas son áreas que le dan funcionalidad a la rama de la administración de la iglesia. No puede usted eliminar alguno de estos, porque de lo contrario su proyecto administrativo estará trunco o estará entrecortado y los objetivos será difícil alcanzarlos. Tómenlos muy en cuenta y considérenlos de mucho valor cada uno de ellos. Cada uno de estos depende del otro. Así que esto le da un conjunto de unidad y de visión correcta hacia donde queremos llegar con los recursos que nosotros tenemos, los propósitos que queremos lograr y los objetivos a los que queremos llegar. Así que mucho ojo, por favor, mis hermanos y hermanas, con estos señalamientos que estamos mostrándole en pantalla. Así que busquemos la manera de cuidar cada uno de estos aspectos y hagamos un trabajo administrativo que nos dé resultados realmente satisfactorios. Modelos bíblicos de administración y liderazgo. El liderazgo básico administrativo y sus principios usados hoy en día se encuentran en la Biblia. Ya dijimos del principio que hay en esta parte, ya mencionamos el caso del libro de Nehemías. Ahora vamos a ver el caso de Moisés. Decíamos, la administración o el trabajar de manera ordenada, planificada correctamente, no estamos saliendo de nuestro marco espiritual, de nuestro marco de fe, sino que la Biblia misma nos da recursos para entender que todo proyecto de trabajo necesita una buena administración. ¿Ok? Así que la Biblia es nuestro gran manual como base principal de la administración y del liderazgo. Por favor, entonces, que nadie le afecte con ideas contrarias a esto. Estamos tomando modelos de la palabra de Dios para sacar todos estos elementos de la administración y mostrar que la Biblia misma nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Inclusive, usted debe entender que un modelo bíblico primitivo es el que se le dio a Moisés. Muchísimos años antes de nuestra era, ya Moisés enfrentaba una dificultad. Tenía que atender a todo el pueblo.
Y un dato que no se menciona en tu manual, lo hago a manera de comentario. Quizá usted nunca ha pensado cuánta gente dirigía Moisés. Los mejores comentarios indican que el pueblo de Israel contaba con no menos de 2 millones de personas, que son los que encaminaba Moisés a través del desierto. ¿Ok? Ahora abordaremos este tema, que un modelo bíblico primitivo es el que se le da a Moisés. Moisés tenía un gran compromiso y como mencionaba, quizá no le hemos puesto cuidado, pero los mejores comentaristas hablan de que más o menos la gente que dirigía a Moisés eran cerca de 2 millones de personas. Así que ellos esperaban desde la mañana hasta la noche para verlo, para presentarle sus problemas, buscar el consejo, la dirección necesarias. Y muchos de ellos al finalizar el día regresaban a sus lugares, a sus carpas, quizá enojados o decepcionados. En este caso, ante una tarea tan difícil, se debe aceptar el consejo sano y bueno, y no debemos sentirnos avergonzados o apenados por pedir ayuda. Estamos manejándoles en nuestra lección de hoy que se requiere en todo proyecto de trabajo un compañerismo, una, una preocupación y una dependencia unos y otros. Todos tenemos algo que aportar en un proyecto de trabajo y administrando correctamente, dijimos, los recursos es como se pueden lograr las metas. Así que Moisés tenía que enfrentar una situación difícil y afortunadamente Jetro fue quien le recomendó lo que él debería de hacer. Y prácticamente estamos hablando de un proceso administrativo del tiempo, de las fuerzas, del trabajo en general. Así que no es, no es ningún problema el que tengamos que depender del consejo de alguien más. Es probable que nosotros no alcancemos a captar la situación y alguien se dé cuenta y pueda recomendarnos alguna acción que permita desarrollar un mejor trabajo. ¿Qué es lo que aprendemos en este caso? Número uno, dice, ore por ellos, porque Moisés debía representar al pueblo ante Dios, así como también sus asuntos, y debía orar por ellos y por sus problemas. Seguimos mencionándole que la oración es indispensable, no la hemos abandonado porque elaboremos un proyecto o porque manejemos un sistema administrativo. No, no significa que vamos a dejar a un lado nuestra dependencia de Dios. Entonces Moisés no solo tenía que arreglar los asuntos de ellos, tenía que orar por ellos también y por sus problemas. Número dos, enséñeles las pautas. Moisés debía enseñar al pueblo los estatutos, los procedimientos, las reglas que Dios había establecido. Muchas veces nuestro consejo no es arreglar el problema de las personas, sino es encaminarlos a que usando sus propios recursos ellos sepan el camino que deben de tomar para buscar una solución a X situación. Así que esto debe quedar bien claro. Como pastores, nosotros no somos padres de los niños o de los jóvenes de la iglesia. Tienen sus padres. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar el consejo sabio qué hacer en diferentes situaciones. A eso se refiere de enseñarle las pautas. Pero siempre el consejo debe estar sujeto a las reglas o los valores que Dios ya ha establecido para las acciones y las decisiones que se deben de tomar. Tercero, muéstrales el camino a seguir. No los hagamos dependientes totalmente de nosotros o de los liderazgos. Tenemos que mostrarles el camino. Moisés tenía que enseñarles al pueblo la manera en la que debían de caminar, cómo tenían que conducirse a través de sus diferentes situaciones, ¿sí? Dirigirlos físicamente se refiere a que Moisés, como consejero espiritual, les mostraría al pueblo cómo dirigirse, qué decisiones deberían de tomar. Es muy importante considerar entonces esto. En esta forma, hablamos pues de principios que nos enseña el caso de Moisés. Repito,
repasándolo rápidamente, orar por ellos y por sus problemas, claro que sí, pero no solo es la oración, tenemos que enseñar las pautas o las reglas que Dios ya ha establecido y mostrarles el camino que deben de tomar. Número 4, enséñeles a trabajar. Moisés debía de enseñar al pueblo el trabajo que debían de hacer. Su mejor obra era convertirse en una nación que Dios pudiera usar para sus propósitos. Su trabajo era su reto de parte de Dios. Debían encontrar motivaciones continuamente ante los diferentes problemas que los seres humanos tenemos. Y de esa manera entonces convertir al pueblo en un instrumento de bendición por medio del cual Dios podría obrar. Su trabajo entonces era para ellos su programa en general. En medio de los problemas que tenemos que atender como líderes, como pastores, como consejeros, es, repito, no hacer a la gente dependiente de nosotros, sino que entiendan que como consejeros o líderes, nosotros les podemos dar una palabra posible de cómo salir de la situación que estén viviendo, pero las personas deben de tomar sus propias decisiones en base al consejo que le damos. Y deben ser parte importante y sacarle provecho a sus experiencias para poder trabajar y funcionar en base a los programas en general que el Señor nos ha propuesto. Número 5, hay que organizar a la gente dentro de grupos de tamaños razonables. Recuerde lo que hablábamos de que un proyecto general es a largo plazo, pero este mismo debe tener espacios más cortos que nos permita elaborar y evaluar mejor lo que estamos haciendo. Así que organizar a la gente, la formación de grupos razonables que puedan ser atendidos correctamente, esto es algo importantísimo que en Moisés aprendemos de parte del suegro Jetro. Así que en la terminología o los términos administrativos, en la administración moderna, a la supervisión de estos grupos pequeños se le llama el palmo de control y la jerarquía de organización es conocida como la cadena de mando. Este era el diseño de organización que se presentaba ante la recomendación o el consejo que se le dan a Moisés. Organiza a toda la gente en grupos, ¿verdad? En grupos de cientos, de 50, etcétera. Y luego, ante esta situación, es compartir el trabajo. Hay que elegir hombres capacitados para dirigir cada uno de los grupos. Cada uno tiene una capacidad diferente y por eso de ahí depende la responsabilidad que se le asigne. No olvidemos la parábola de los talentos. El Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Cada uno de acuerdo a las funciones y las capacidades que pueda desempeñar, se deben elegir hombres así. Moisés era responsable de ver que hombres capacitados estuvieran disponibles de entre todo el pueblo para ser puestos sobre cada grupo. Los requisitos, sin duda, deben ser muy importantes. Deben ser incluso en esos tiempos requisitos que estos líderes necesitaban estar dispuestos, ser temerosos de Dios, veraces, no amantes de ganancias injustas. Se esperaba que todo hombre cumpliera su misión eficazmente. Así que debe haber siempre dentro del grupo de la iglesia elementos que nos pueden servir de esta manera. Número 7, dé autoridad a los líderes escogidos. Si solamente los pone a dirigir, pero no les da la oportunidad de tomar decisiones, entonces seguirán dependiendo solamente de usted. Moisés debería permitir que los líderes escogidos de los grupos asignados juzgaran al pueblo en todo momento y que su autoridad, la autoridad que se le hubiera designado y responsabilidad, no estaban limitadas a un solo periodo. Nadie saldría beneficiado si esperaban que alguien más hiciera el trabajo. Así que al momento de poner liderazgos en áreas de trabajo, se les debe asignar niveles de autoridad, donde ellos puedan tomar decisiones sin necesidad de las indicaciones del jefe principal del proyecto administrativo. Así que todo esto nos va a ayudar a que se agilicen la solución de conflictos y problemas y evitar que los otros líderes tuvieran una agenda más apretada. Es decir, se requiere entonces delegar autoridad para que se pueda funcionar mejor en las tareas que se asignan.
No se puede hacer de otra manera. Y si todos estamos en un mismo pensamiento y todos sujetos a las leyes y los valores del Señor, no debe haber desconfianza. En el número 8, permita que los líderes tomen decisiones. Al momento que usted les asigna autoridad, facultades, ellos deben tener la suficiente capacidad y, y desde luego sabia manera de tomar decisiones sobre asuntos de rutina. Moisés debía dejar que los jueces designados decidieran sobre otros. Todo asunto pequeño, dice, los problemas de rutina, los cuales eran regidos por los estatutos y las leyes, estaban en cierta forma limitados. Este tipo de problemas debían ser resueltos en el nivel más bajo y práctico. Es decir, en esto siempre tenemos que considerar que el punto 9 nos dice que traiga los grandes problemas al líder superior. Los jueces debían traer a Moisés todo problema grande, es decir, los problemas de gran importancia que no se podían resolver en esos niveles de otros grupos pequeños, debían ser traídos ante Moisés, quien suponemos que era el conocedor más estricto de las leyes y los valores y los estatutos de Dios para juzgar esos problemas más complicados. Moisés debía resolver personalmente solo los casos y situaciones más difíciles y críticos. Ya con el apoyo de este tipo de administración, desde luego que Moisés tendría mayor libertad, mayor tiempo, mayor oportunidad para atender únicamente los casos más difíciles o los casos más críticos. Todo esto aligera el trabajo y permite que se funcione mejor dentro de un proyecto que debe manejar mucho los elementos básicos que aquí estamos aprendiendo acerca de la buena administración. Todo proyecto de trabajo debe tener conceptos administrativos para que funcionen y se alcancen las metas. Siempre se debe buscar llegar a la meta que se ha propuesto, a la meta general y en la que todos tenemos que aportar algo. Así que cada uno en el nivel que se le ha asignado tendrá responsabilidad, se le asignará autoridad en base a ese nivel que le corresponde. Entonces, cerremos esta parte diciendo pues que los problemas más difíciles, más complicados, más críticos, deben ser tratados por el liderazgo principal. Y dentro de esto, decimos que la promesa que Jetro le hizo a Moisés como resultado de instalar este modelo de liderazgo fue que iba a ser más fácil para Moisés su trabajo. Jetro entendió que Moisés necesitaba ese descanso. Le dijo que ellos, los demás líderes, debían de llevar la carga y el yugo junto con él para que sí pudiera soportar y vivir más. Toda carga de trabajo es desgastante emocionalmente, físicamente, psicológicamente, pero lograr una buena administración, una distribución del trabajo, equipar a personas para que juntos con los líderes principales lleven la carga, va a facilitar mucho las cosas para todos y va a tener más seguridad para lograr las metas propuestas. Así que esto nos enseña este proceso histórico en el caso de Moisés y su liderazgo con el pueblo. Así que tratemos entonces de aligerar nuestros proyectos de trabajo y encaminemos nuestra tarea a alcanzar las metas de una manera más eficiente y con una actitud de todos los integrantes del grupo, todos con una actitud de prudencia, de sabiduría, de, de motivación, de respeto y todas las cosas pueden funcionar muchísimo mejor. Eso es una buena administración. En resumen, entonces, la administración de la iglesia es un ministerio que equipa, no se le olvide. Es decir, en la administración se da la oportunidad de que otras personas, hombres, mujeres, miembros de la iglesia, se, se superen en cuanto a sus capacidades y habilidades de servicio. La iglesia es el pueblo de Dios, es una comunión de creyentes en Cristo. No puede permitirse el individualismo, sino entender que cada uno tiene una función que desempeñar y que es en un proyecto administrativo donde se puede crecer y desarrollar esas capacidades. Le pertenece a Dios, ¿sí? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
y algunos han sido puestos en un lugar de liderazgo para equipar a la iglesia, para el ministerio, y el cual es el trabajo de la iglesia. Para ministrar se necesitan recursos. Entonces, consideremos pues, cuidemos mucho la unidad, eliminemos todo comentario, todo pensamiento que vaya en contra de la unidad, porque esto será un estorbo. Sobre todo si consideramos que no estamos persiguiendo objetivos meramente personales. Estamos tratando de lograr los objetivos que Dios le puso a la iglesia para cumplirlos. Este es el final de esta primera sección de nuestra clase y donde le damos sugerencias de actividades de aprendizaje. Tratemos aquí también de ser prudentes, de aprovechar bien esto que está proponiendo nuestro manual. Recuerde usted que tiene que ir mostrando trabajos que nos permitan asignarle el grado correspondiente a su clase. Y esta es una sugerencia de actividades de aprendizaje que usted debe de realizar para esta primera clase. Dice que debe entrevistar a 3 ministros o pastores que estén sirviendo en una iglesia en la actualidad. Inciso A, tome nota de la siguiente información que le provean las personas, ¿sí? Número 1, en promedio, pregúnteles, ¿qué proporción o porcentaje de su tiempo de trabajo invierte en la administración de la iglesia? Número 2, ¿qué actividades enumera cada uno como trabajo administrativo? Y 3, pídale su opinión en cuanto a su participación en la administración de la iglesia y entonces haga un resumen de las respuestas que le hayan dado. En segundo lugar, el inciso B, compare los resultados de cada entrevista con todos los que usted consultó y las opiniones de terceros y comparta, ¿verdad? Compare más bien los resultados, qué variantes hay, en qué coinciden los entrevistados. Y finalmente, escriba 1 o 2 párrafos donde relate, ¿sí? Relate su reacción a las entrevistas. Un pequeño resumen. Esta sería entonces su tarea final para esta primera sección de nuestra clase de la administración de la iglesia. Esperando, desde luego, que sea de gran bendición para usted y prepárese para nuestra segunda clase o segunda sección sobre el mismo tema de administración de la iglesia que estaremos proporcionándole para que completemos entonces las 4 sesiones en que está dividida esta clase. Esperamos que usted sea motivado y que todas estas herramientas sean no solo para aprender, sino también para equiparse y para ponerlas a funcionar en beneficio de la obra de Dios donde quiera que usted se encuentre. Este concepto administrativo funciona en cualquier área. Por eso en cada lugar se deben medir los retos que se tienen, los recursos con los que contamos y las metas que queremos lograr. Así resuma esta primera sección y entonces deseamos grandemente que Dios nos bendiga y que esta lección pueda ser de utilidad para usted. Repito, no se pierda la siguiente sección, la número 2, donde estaremos continuando con nuestro tema de la administración, viendo otros aspectos de este tema. Con todo nuestro corazón, deseamos que sea de bendición para usted, para su liderazgo, para las personas que usted liderea y para el área de trabajo donde usted se desempeña. En cualquier parte donde estemos, Dios siempre será el primero y Dios siempre estará proporcionándonos a nosotros esos recursos y esa sabiduría que buscamos en oración siempre para alcanzar los objetivos de Dios. Así que quede claro que todo lo que queremos hacer es alcanzar los propósitos para los cuales Dios nos llamó. Y sea entonces Dios glorificado en todas estas cosas y sea todo para la honra y la gloria del Señor y para fortalecimiento de la iglesia y su misión en el mundo. Nuestros mejores deseos son de bendición para todos aquellos hermanos y hermanas que les corresponda adentrarse en este tema y en estas lecciones. Que Dios los bendiga a todos. Es nuestro mejor deseo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.